Vayamos al libro de Mateo que ya ha leído David hoy y que eso nos va a permitir por ahí dividirlo y poder leerlo. Por ahí esto va a sonar una redundancia, pero era muy bendecido al preparar este mensaje, porque uno tiene la posibilidad de tomar textos que uno conoce, de que uno los ha leído, de que uno ha pasado por ahí y meterle zoom, ponerle zoom y quedarse en algunas cosas que pueden ser interesantes. Y quien más sufre muchas veces los sermones del pastor son las esposas, porque tienen que escuchar el, mirá lo que es esto, mirá, ¿cómo puede ser? Nunca me había dado cuenta de esto. Y son las que más sufren, pobre. Y me pasó algunas cosas con este texto y había mucho que decir y tuve que recortar mucho porque quería ir a la esencia del texto. Toda la sección que estamos viendo, más allá de matices que puedan tener, es una sección de interacción de Jesús con sus discípulos. Como vimos ya hace alguna semana, la cena del Señor, la traición de Judas, discípulos que preguntan al Señor, ¿soy yo, Señor?, mirando su corazón. Y este texto también está en ese patrón y hay algunos denominadores comunes con los textos anteriores. Vamos a dividir el texto en dos partes. Una parte es la profecía de Zacarías y otra parte es la actitud de los discípulos al Jesús manifestarle la profecía de Zacarías. Dice el versículo 30, que es el que nos da el contexto, dice, cuando hubieran cantado el himno salieron al monte de los olivos. Ese solo versículo un poco nos da el contexto, nos introduce a lo que va a ser el texto. Nosotros habíamos hablado ya hace 2 semanas atrás y la semana pasada que Jesús había celebrado la cena con los discípulos. Ya Judas había ido dispuesto a hacer lo que su corazón le estaba pidiendo ya hace un tiempo hacer. Así que los 11 que quedaron y Jesús ya salen hacia el monte de los olivos, donde iba a ser una noche de mucha agonía para el Señor, donde el Señor iba a ser entregado también. Pero el versículo 30, más allá de que es corto, nos da un contexto y nos dice algunas cosas interesantes. Dice, cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Del aposento alto al monte de los olivos había más o menos 15 cuadras, 1,5 kilómetros más o menos, donde el maestro iba a ir con sus discípulos y aún iban a ir enseñándole cosas en el camino. Dice, cuando hubieron cantado el himno. Así que Jesús canta el himno con sus discípulos. Fíjense que dice puntualmente el himno, ¿no? Cuando hubiese cantado los himnos, cuando tocaron algunas canciones que sepamos todos, vieron como a veces decimos cuando estamos todos juntos, dice, no, cuando hubiesen cantado el himno. Porque Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, lo hace Marcos, lo hace también Lucas, dice específicamente cuando hubiesen cantado el himno, que ese himno era una sección que se llama el Gran Jalel, que era himnos tradicionales que se cantaban en la Pascua. Y así como la semana pasada dijimos que había algunas cuestiones tradicionales, como por ejemplo compartir 4 copas en la cena, una de las cuestiones tradicionales también era cantar ese himno. Y si usted se pregunta cuál era ese himno o trata de imaginarse, esos himnos eran salmos cantados. Y era una sección de salmos que iba, en algunos casos, del Salmo 113 al 118, y en algunos casos, aquellos que tenían que no tenían tanto tiempo, que se apresuraban más y hacían más corta la ceremonia, eran salmos que iban del 115 al 118, que así como la semana pasada, hablando de la cena del Señor, dijimos que Jesús resignificó el pan y el vino en su propia muerte, yo me puedo imaginar Jesús cantando con sus discípulos esta sección de los salmos y habrá sido gloriosa. Porque el Salmo 18 que empieza, un salmo conocido, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. También en la sección del Salmo 18 está ese famoso texto que es el más citado del Nuevo Testamento, que es la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, hablando del mismo. Así que Jesús estaba cantando ese himno con sus discípulos, habrá sido muy interesante. Así que terminan de cantar ese himno, dice que salen hacia el monte de los olivos. Y acá Jesús hace una declaración que me imagino que habrá sido tan escandalosa como la que hizo hace unas horas antes, que es la que Jesús dijo que uno de ellos le iba a entregar. Y
a muchos de los discípulos le dio como un poco de piel de gallina y empezaron a preguntar cada uno de ellos, bueno, ¿seré yo? Y acá Jesús les hace una declaración en el camino que yo creo que habría sido todavía peor, porque en esta no dice que hay uno, sino que apunta a todos. Y en el versículo 31, que es la primera parte de esta sección, ya les dije, este mensaje va a ser dividido en dos secciones. La primera parte es una profecía en el libro de Zacarías, la segunda parte es la reacción de los discípulos, y en una última parte vamos a tratar de juntar las dos secciones. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Así que ahí está. Les comento algo antes. Perdí mi sermón, no sé dónde está, así que voy con GPS, espero que espiritual, oré al Señor para eso. Sí. Así que esta es la primera parte de la profecía. Iban en camino y Jesús les dice, vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Para esto nos sirve mucho el griego, un griego que utilizamos ya cuando pasamos en el libro de Mateo una vez, cuando hablamos de la palabra escandalizar. Jesús dice, ustedes se escandalizarán de mí en esta noche. Dice, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré a Galilea y me encontraré con vosotros. Así que Jesús le está hablando de una profecía que estaba en el libro de Zacarías. La profecía es esta. Jesús le dice, escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Así que para eso debemos ir a Zacarías. Vamos al libro de Zacarías y vamos a ubicarnos en el capítulo 13, versículo 7, para ir a esta primera parte que es la que Jesús cita. Jesús dice que lo que va a pasar ahora ya estaba profetizado muchos años antes, cientos de años antes ya estaba profetizado. Capítulo 13, versículo 7. Y quédense ahí. Para esto también es necesario que podamos explicar, porque algunos dicen, bueno, ¿por qué Jesús les va a decir que ellos se van a escandalizar de él? La palabra escandalizar es la palabra tropiezo en griego, es un tropiezo, es tropezar. Así que lo que Jesús le está diciendo que ellos iban a hacer, iban a tropezar, iban a caer, iban a ser tentados y en esa tentación iban a tropezar. O sea, Jesús está dando a entender que sus discípulos también pueden tropezar y pueden caer. Jesús le está diciendo eso. Y le está diciendo que ellos iban a caer. Y le está citando una profecía que me parece que es bien interesante, que está en el libro de Zacarías. Ahora, algunos se pueden preguntar, bueno, pero ¿por qué Jesús lo lleva al libro de Zacarías? Y es bien interesante el libro de Zacarías. Si no lo encontraste todavía, tenés que ir para atrás del libro de Mateo. Y el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, y ahí nomás aparece Zacarías. El libro de Zacarías se da en el contexto de un pueblo que después de 70 años, que las profecías decía, vuelven a la tierra, que era la tierra de Israel, y empiezan a ser restaurados de a poco. De hecho, hay dos profetas, uno es Zaqueo y el otro es el mencionado Zacarías, que se les llaman los profetas del posexilio, que eran profetas que Dios había tomado para guiar al pueblo y hablarle de lo que Dios iba a hacer por delante. No nos olvidemos que este es un pueblo que estaba herido, lastimado, que venía de la esclavitud y que ahora estaba tomando nuevamente posesión de la tierra de Israel. Así que Zacarías es un profeta que profetiza en ese tiempo, es un profeta de esperanza. Pero la profecía de Zacarías es una profecía compleja. Así que si hoy a la tarde pensabas comprarte una factura para leer Zacarías, ¿sí? Ahí en familia, no es fácil, la profecía de Zacarías tampoco es compleja, pero está bueno entender el contexto, que son una serie de visiones que empieza a tener Zacarías, por las cuales Dios le habla al pueblo de Israel cómo Dios iba a obrar en medio del pueblo y cómo Dios iba a restaurar a un pueblo que estaba lastimado, cómo Dios iba a restaurar ese pueblo. Así que esa es básicamente la profecía de Zacarías. Y yo les dije que las palabras que menciona Jesús están en el capítulo 13, versículo 7. Pero vayamos desde el capítulo 12, que es un capítulo de contexto bien interesante, en el cual Dios le está hablando de lo que él iba a hacer a ese pueblo que estaba herido, que estaba lastimado, que Dios quería restaurarle por medio de su presencia en medio de ellos, lo que Dios le dice. En el capítulo 12, versículo 10, dice esto.
Bien interesante. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración y mirarán a mí. Esto es lo que tiene también el libro de Zacarías, es que hay profecías que algunas parecería que son para cumplirse en breve y otras parecería que se van a cumplir en un tiempo. Pero Dios está hablando que vendrá un tiempo en el cual el Espíritu de Dios, el Espíritu de gracia y oración, vendrá sobre Jerusalén y mirarán a mí. Punto aparte, no tiene nada que ver con esto, pero ahí vemos cómo Dios habla que el hecho de poder mirar a Dios y reconocerlo es una obra de gracia del Espíritu Santo. ¿Amén? Esto es bien interesante. Y después sigue la profecía, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como lloran por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y esta profecía parece rara, porque de pronto Jehová, Dios, está hablando al pueblo de Israel, le está diciendo, ustedes son mis pueblos, yo los voy a restaurar, yo voy a hacer una obra en medio de ustedes. Jehová está hablando, pero de pronto, fíjese lo que dice, a mí a quien traspasaron, y llorarán como lloran por un hijo unigénito. Y algunos de los que escuchan esta profecía en este tiempo dicen, bueno, ¿cómo Dios? Dios está hablando. Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos y de la tierra, aquel que la Biblia dice que los cielos no pueden contener su gloria, está hablando, ¿cómo que cómo que lo van a traspasar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que lo van a traspasar? En Juan capítulo 21, hermanos, el apóstol Juan nos dice que del costado del Señor, en el versículo 34, 19, versículo 34, dice que del costado del Señor brotó agua y sangre. Juan estaba mirando, dice que del costado del Señor que fue traspasado, brotó agua y sangre. Y en esta profecía está diciendo, mirarán a mí a quien traspasaron, está diciendo Jehová, diciendo, mirarán a mí a quien traspasaron. Y cuando vamos al capítulo 13, que es el que vamos a mirar y el que vamos a poner la lupa en un ratito en el versículo 7, fíjense, todavía no llegamos ahí. Pero el contexto me parece interesante. En el versículo 1 dice, y en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y para la purificación de la inmundicia. Lo leemos de nuevo. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Cómo es la cosa? Jesús dice, mirarán a mí a quien traspasaron. El apóstol Juan dice que del costado traspasado de nuestro Señor brotó agua y sangre. Y dice, y en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y para la inmundicia. El pueblo de Israel en aquel tiempo estaba esperando la purificación. Dios estaba dando una promesa de una mejor purificación, de un manantial que se iba a abrir cientos de años después, pero con una mejor promesa y un mejor pacto, como vimos la semana pasada, a través del manantial de la sangre de Jesús que brota para el perdón y la purificación de los pecados. Esto es glorioso. Y ahora sí, cuando vamos al versículo 27, aparece una figura enigmática quizás para aquellos que estaban los que escuchaban originalmente esta profecía, que es la que dice Jesús. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Miren qué interesante. Dice, heriré al pastor. Y en el contexto de lo que venimos viendo, nos damos cuenta de que el Señor iba a preparar un pastor, el pastor de Israel, que iba a ser Jesús, y Él es el que iba a ser herido. Y estas profecías tienen muchas cuestiones bien interesantes y bien importantes. Dice, levántate, oh espada, contra el pastor. O sea, Jesús le está hablando a sus discípulos ya en su última hora de agonía, cuando en unas horas nada más Él iba a pender de una cruz por los pecados de los pecadores, por aquellos que iban a ser, que son parte de su pueblo. Pero, y muchos podrían llegar a pensar, de hecho muchos en la actualidad piensan, que eso es una cuestión que fue porque, bueno, los judíos se levantaron contra Él, los falsos maestros se levantaron contra Él, de que los malos propiciaron, pensaron y planearon la muerte de Jesús. Muchos piensan eso, lo ven solamente de un lado humano.
Pero cuando nosotros vemos este texto, hermanos, vemos la soberanía, el plan y la intención de Dios desde la eternidad de cargar los pecados sobre los lomos de Jesucristo para castigar el pecado en el Señor, en quien iba a ser el pastor. Porque fíjense que dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. ¿Quién levanta la espada? Jehová dice, levántase la espada contra el pastor. Jesús toma después de la cena esas palabras y dice, esas palabras se está cumpliendo en mí. La espada va a ser levantada contra mí. ¿Y quién levantó su espada? ¿Los judíos? ¿Quién levantó la espada? ¿Los romanos? El mismo Dios levantó la espada. Esto no parece muy popular. De hecho, en algunos círculos evangélicos dicen que esto es medio sangriento. ¿Cómo un padre, sí, que ama tanto a su hijo puede levantar la espada contra él de la justicia de Dios? Hermanos, cuando nosotros entendemos el plan de redención, entendemos que no hay amor sin entrega. El verdadero amor, aún en el plano natural, no existe sin entrega. Y nosotros vemos en la palabra del Señor que el amor de Dios por nosotros fue tal y de tal magnitud que entregó a su propio Hijo para morir en tu lugar y para morir en mi lugar. Él levantó la espada de su justicia para que vaya contra el pastor. Y dice, Jehová de los heriré al pastor, serán dispersas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ya la profecía está ahí. Y va a haber hombres que eran parte de la confianza del pastor, que eran parte de su círculo íntimo, que iban a estar al lado de él. Sin embargo, en la hora más oscura de ese pastor lo iban a abandonar. Estaba todo escrito. Ahora, antes de volver al Nuevo Testamento, hay algunas cuestiones que me parecen interesantes, hermanos. Porque el Señor estaba cumpliendo eso en aquel tiempo y aunque es una profecía extendida, lo que el Señor está diciendo por medio del profeta Zacarías es el pueblo necesita ser restaurado. El pueblo necesita tener una verdadera dimensión de quién es Jehová, quién es Dios. El pueblo necesita gustar nuevamente de la compañía de Dios. El pueblo ha sido herido, el pueblo ha sido lastimado, el pueblo por su propio pecado ha sido esclavo, ahora está volviendo. No es el pueblo en plenitud del pasado, pero es el pueblo de Dios, el pueblo del pacto. Y sin embargo, Dios promete restaurarlo a través de herir al pastor. Porque cuando ustedes ven el versículo 9, al final dice, él invocará mi nombre hablando del pueblo y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios. O sea que cómo termina esa profecía con una restauración del pueblo. Dice el pueblo ahora a través de que el pastor es herido va a poder decir Jehová es mi Dios. Esa es la profecía que toma Jesús. Ahora sí, hermanos, volvamos al libro de Mateo. Parecía muy interesante quedarnos ahí para ver qué es lo que está diciendo Jesús. Es interesante también la profecía que dice el compañero mío. La profecía dice el pastor, el compañero mío, dice Dios. Y esa palabra originalmente, el compañero mío, para aquellos que no creen en la Trinidad o que no ven a Dios igual que el Padre, esa palabra, el compañero mío, es alguien que es par, que es igual a mí. Esa palabra en original quiere decir eso, es par. Así que lo que está diciendo Dios es que el pastor que iba a venir iba a ser alguien par de él. Iba a ser un Dios coeterno con el Padre como Cristo. Quien estaba en medio de ellos ahora, fíjense cómo estaba el Señor. Estaba con un aspecto muy parecido al nuestro, de sandalias y túnicas muy parecido a ellos. Estaba comiendo en medio de ellos, estaba caminando con ellos, estaba sufriendo también quizás sueño, estaba sufriendo el desvelo de la noche y tantas cosas en medio de ellos, pero era Dios. Era Dios. Era el compañero del Padre. Compañero mío. Así que, hermanos, esta profecía es vital porque es una profecía del Antiguo Testamento que dice que Dios va a traer restauración a través de la herida del pastor. Y quédese en esto, ¿eh? Dios promete traer restauración a su pueblo a través de la herida del pastor. Ahora sí vamos a la segunda parte, que es la actitud de los discípulos. Dice, versículo 33, dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, o sea, todos tropiecen en ti, ¿sí? Todos pequen contra ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto os digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos
dijeron lo mismo. Hasta ahí, esa segunda parte. Y le dije la actitud de los discípulos porque muchos solamente ponen el foco en Pedro. Muchos ponen el foco en Pedro solamente. Pero parecería que Pedro es como un emisario. Porque nosotros lo que vamos a ver, hermanos, cuando leemos este texto y lo miramos, y cuando vemos los pasajes paralelos del libro de Lucas, del libro de Marcos, nos vamos a dar cuenta que todos los discípulos tuvieron la misma actitud que Pedro. Todos. Todos reclamaban lo mismo que Pedro y todos tenían un corazón. Solamente que el tema es que Pedro era una especie de emisario siempre en los discípulos. Pedro era como el sindicalista. Pedro era el que iba adelante siempre. Y Pedro parecería que tiene la voz cantante. Sí hay algunas cuestiones interesantes acerca de Pedro, porque en el versículo 33 dice, respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Y yo sé que acá hay muchos lectores bíblicos. Hay muchos que conocen la historia de la Biblia. Si ustedes siguen adelante con la serie de Pedro, ustedes se dan cuenta que Pedro cumplió o no cumplió con su palabra. ¿Qué dicen? Yo nunca te voy a dejar. Yo nunca voy a tropezar. Yo nunca voy a caer, dijo Pedro. Hermanos, la palabra del Señor dice, el que esté firme, en el libro de 1 Corintios, mire, de que no caiga. Así que Pedro dice eso. Ahora, pensaba en algo, hermanos, en esta parte. Pensaba en ese contexto de la caída. Porque una de las cosas que vemos en este texto es que Dios contempla que verdaderos hijos suyos, lavados por la sangre de Cristo, siendo parte del pueblo de aquel pastor que fue herido en la cruz del Calvario, o sea, son sus hijos, y que el Espíritu Santo habita en medio, pueden llegar a caer, pueden llegar a tropezar. Es algo que la Biblia da por sentado y que nos muestra. Y de hecho este texto nos muestra. Y de hecho, cuando nosotros vemos es algo que estaba profetizado. La Biblia sabía y estaba profetizado que estos hombres iban a caer y que iban a tropezar a pesar de que ellos estaban seguros. Y es eso lo que pasa. Vamos a ver 12 hombres que se escandalizan y que tropiezan y que quizás podría, tanto que conocemos la historia, puede parecernos un pecado trivial, pero no es así, hermanos. Y mayormente en los tiempos de Jesús, en los tiempos de honor, que una persona, que un discípulo niegue a su maestro era algo terrible. No había un pecado tan vil como que un alumno o un discípulo niegue a su maestro. Este era totalmente vil y avergonzante. Este era un pecado, una falta, una caída para que cualquiera ande con su cabeza gacha durante toda la vida. Quedaba marcado, mira, este caminó siempre con ese maestro, pero a la hora de que al maestro le pasó algo, dijo yo a este no lo conozco. Y era una mancha bastante grande para esa persona. Así que lo que iban a cometer los discípulos no era algo trivial. ¿Sí? Ellos iban a caer y Jesús contempla eso. Ahora, pensaba en algo que pueda ser beneficioso para nuestras vidas. Porque hay algo que se cae de maduro. Si dijimos que aquellos que son del Señor, que el Espíritu Santo habita en ellos, pueden caer. Si los discípulos que caminaron con el Señor 3 años y tuvieron la mejor escuela de discipulado que pueden tener, cayeron, ¿qué pensás que puede pasar con nosotros? Ahora, que pensemos que podemos caer y que cuando nosotros hacemos un análisis de nuestra vida nos vamos a encontrar de que muchas veces de alguna o de otra manera caemos. Eso no quiere decir que la Biblia no nos deje algunos ejemplos para que la caída no nos tome por sorpresa o por lo menos para poder ver nuestro corazón y guardarnos de la caída. Ya te digo, hermanos, la Biblia dice que 7 veces cae el justo. Y no como una cuestión taxativa de que va a caer 7 veces, sino que está hablando que el justo cae. ¿Sí? Pero también la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que mirar, aprender y ver de la palabra de Dios algunas cuestiones que son importantes para guardarnos de la caída. Y creo que Pedro nos enseña y los discípulos 3 cosas que pueden ser importantes para guardarnos de la caída. Creo que Pedro nos da, o en las palabras por lo menos de Pedro, podemos ver algunos ejemplos interesantes acerca de cómo luce un corazón antes de caer. Como yo te dije antes, podemos caer. Es más, somos tentados muchas veces a tropezar y a caer. Y yo no sé si a vos te gustaría, cuando sos tentado, por lo menos ver la radiografía de un corazón que va a caer.
Hace unos días atrás mirábamos en un programa de nutrición, en un documental ahí en familia, la radiografía de un corazón que tiene las arterias tapadas por colesterol. Y mirábamos, y vieron que en ese momento te da miedo decir no voy a hacer dieta mañana y después te olvidás. Cuando ves así. Pero creo que sería interesante que podamos ver un corazón, ¿sí? Una radiografía de un corazón que está a punto de caer. Que para ese corazón diría yo nunca voy a caer y está lejos de la caída porque no la ve cercana como Pedro y los discípulos. Sin embargo, el texto nos deja ver un corazón que está a punto de caer y en ese corazón que está a punto de caer puedo ver tres cosas, quizás ustedes puedan ver algunas más, pero yo por lo menos pude ver tres cosas en Pedro y los discípulos. Una de las cosas primeras es que lo que vemos de Pedro es que Pedro no creyó a las palabras del Señor. No creyó a las palabras del Señor. Porque Jesucristo mismo le está diciendo que hay una profecía, le está citando la profecía, de que ellos lo iban a dejar y que iban a tropezar y que iban a caer. Y Pedro no escucha las palabras de Jesús y le dice, yo no te voy a dejar. O sea, hermanos, Pedro ya a esta altura y los discípulos ya tenían tanto tiempo caminando que sabían que Jesús no hablaba por hablar. Jesús no es como muchos de nosotros que a veces hablamos porque tenemos tiempo en la cola del banco. Jesús no hablaba por hablar. Jesús era veraz. Lo que decía Jesús se cumplía. Jesús era el maestro. Jesús era aquel que dejaba a la gente con boca abierta porque nadie había hablado como él. Y eso Pedro lo tenía que saber. Sin embargo, Pedro no le hizo caso a la profecía. Zacarías dijo, Jesús está diciendo, Zacarías está diciendo, sí que la espada iba a caer sobre mí, que ustedes se iban a dispersar, ustedes van a caer, eso dice la profecía. Pedro no le prestó atención a la palabra. Y veía algo eso, un patrón, hermanos, que podemos tener nosotros también, y una radiografía para un corazón que está a punto de caer, que es no prestarle atención a la palabra del Señor. Ir por arriba. Porque hace unas horas antes ellos sí le habían prestado la palabra, el oído a la palabra del Señor y se habían mostrado de una manera humilde. ¿Se acuerdan? El Señor dijo, me van a abandonar, uno de ustedes me va a abandonar y ellos que dijeron, ¿seré yo, Señor? Entonces, le prestaron atención, empezaron a analizar su corazón. Pero ahora no analizaron su corazón, empezaron a pensar en ellos mismos y no en la palabra del Señor y dijeron nosotros no. Y hermanos, acá está también una de las cosas que muchas veces preceden a la caída, es no prestarle atención a la palabra del Señor. Sobre todo a la palabra del Señor cuando nos dice los débiles que somos, los necesitados que somos de la gracia de Él, que si nos alejamos de los medios de gracia de Él mismo, que si aflojamos en la oración, en la lectura de la palabra, que si cuando estamos en un domingo escuchamos la palabra de Cristo mismo, no pensamos que esa palabra es para nosotros, siempre la estamos metiendo para los demás. O aunque parezca que esa palabra no es para nosotros, no tomamos el tiempo de decir, a ver, ¿cómo esa palabra puede iluminar mi vida? Aunque parezca que esa palabra que predica el pastor, que predica el predicador, está a lejos, años luz de mí, con esa palabra me utilizo para mirar mi corazón, porque sé que la palabra del Señor, como dice el escritor de los Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Hermanos, cuando tenemos esa actitud estamos cercanos a la caída. Ninguno de nosotros, sea pastor, sea diácono, sea líder en medio de las mujeres, sea, no sé, un predicador renombrado, un apóstol, puede decir cada vez que se utiliza la palabra, que se predica la palabra, esto no es para mí. Pedro cayó porque no le prestó atención a la palabra del Señor. Hermanos, y créanme, cuando nosotros dejamos de prestarle atención a la palabra, a lo que Él quiere decirnos por medio de ella, a cómo guardarnos, a cómo cuidarnos, a poder ver a través de ella que somos pecadores, vulnerables, que necesitamos de la gracia del Señor, estamos muy cerca de la caída. Esto nos enseña Pedro. En segundo lugar, una de las radiografías del corazón de Pedro para ver cómo estaba cerca de la caída es que Pedro se comparaba con los demás. Pedro tenía un corazón que se comparaba con los demás. Dice, respondiendo Pedro en el versículo 33, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque todos. Pedro era un poco de compararse. Tenía un corazón así. ¿Se acuerdan lo que dijo el discípulo amado? ¿Y qué de este, Señor? Tenía un corazón así, Pedro. Pero, hermanos, un corazón que precede a la caída también, o un corazón que vive comparándose con los demás, porque, hermanos, ¿saben que la comparación con los demás es fruto muchas veces de nuestro pecado?
Es más, la comparación pecaminosa con los demás muchas veces viene de un corazón que trata de afirmar su valía en uno mismo y no en Dios. Las personas que viven comparándose con los demás saben lo que están diciendo ahí con un metamensaje, quizás no para todos, pero para sí mismos se lo están diciendo, yo no soy tan pecador como aquel, yo no soy tan pecador como ella. Eso es lo que está diciendo. Hermanos, cuando nosotros vivimos mirando, cuando nosotros tenemos una actitud de mirar demasiado la falta de los hermanos, cuando nosotros tenemos entre ceja y ceja siempre las equivocaciones de los hermanos, de las hermanas, indudablemente nosotros nos estamos poniendo en un lugar superior a ellos, en el cual tenemos que tener cuidado. Esto no quiere decir que muchas veces no podamos ver un pecado, que muchas veces no podamos ver una falta en los hermanos, del cual nos lleve muchas veces, según la sabiduría que tengamos, a pasar la falta de los hermanos, y en otro caso cuando creemos que es conveniente confrontar la falta del hermano. Están esos dos caminos según la Biblia. Pero cuando tenemos un corazón que vive comparándose con los demás, que vive, porque la comparación, ¿saben lo que es en última instancia? Es querer mostrarme más virtuoso que los demás. Eso es la comparación. Cuando uno se compara se está mostrando más virtuoso que los demás. Se muestra más virtuoso en su caminar con el Señor, en sus disciplinas espirituales, en la falta de errores, se está mostrando más virtuoso. Y hermanos, eso es una puerta de entrada o es un síntoma de que podemos estar cerca de la caída. Que te firme, mire que no caiga. Ten cuidado con la paja del ojo ajeno cuando en tu ojo tenés una viga. El Señor enseñó esas cosas. Y Pedro se estaba comparando. ¿Qué pasa con ellos? Tengamos cuidado, hermanos, de vivir comparándonos con los demás. De tratar de mostrar nuestra valía delante de Dios. Tratando de compararnos con los demás. Porque muchas veces lo que pasa es eso, no me veo tan malo cuando me comparo con los demás. ¿Vieron? ¿Por qué es un pecado muchas veces vivir comparándose con los demás? Bueno, porque hay un metamensaje malo. Hay una falsa modestia, hay algo que estamos haciendo mal. Cuando nosotros nos comparamos con los demás y nos mostramos mejores, lo que nosotros estamos diciendo es yo no soy tan mal hijo como aquel. Y me justifico a través de eso. Hermanos, ninguno llegamos a la medida de Cristo, ninguno, estamos lejos, somos pecadores. Entonces nuestra vida no tiene que ser en pos de la comparación, porque vamos a caer. Nuestra vida tiene que ser en pos de ver nuestro pecado y buscar la gracia de Dios todos los días para caminar con Él. Hubiese sido mejor para los discípulos o para Pedro no compararse. Quizás en este momento hubiese sido mejor el individualismo para Pedro de no compararse, decir, Señor, conozco mi corazón. Sé que mi corazón puede llegar a lugares tan lejos que ni yo pienso. Por favor, tené misericordia de mí, no te quiero fallar. Eso hubiese sido lo mejor. Pero Pedro se comparó con los demás. Y por último, hermanos, tanto Pedro como los discípulos confiaron en sí mismos. Yo no. El versículo 34 dice, el versículo 33 dice, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto os digo, que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, todos los discípulos dijeron lo mismo, no te negaré. Y acá hay otro punto, hermanos, de ese análisis del corazón de Pedro, de alguien que está a punto de caer. Un corazón que peligra caer es un corazón confiado en sí mismo. Por eso Proverbios 16, 18 dice, antes de la caída siempre viene la soberbia. Yo nunca. Un corazón que está a punto de caer, muchas veces el que ve al caído dice, yo nunca llegaría ahí. Un corazón que está a punto de caer es aquel que está demasiado confiado en sí mismo. Ellos están confiados. Hermanos, si ustedes me preguntan cómo yo analizo el corazón de Pedro, ¿Pedro estaba siendo un hipócrita ahí? Yo creo que no. Yo creo que Pedro estaba siendo sincero. Pedro se analizaba al mismo, el amor que tenía para su Señor, las fuerzas que tenía él en ese momento, que no iba a ser la fuerza que iba a tener después, la fuerza que tenía en ese momento y le dice, Señor, yo no te voy a abandonar. Yo voy a estar con... Estaba siendo sincero, yo no creo que estaba mintiendo. Sin embargo, el gran problema de Pedro era que estaba confiando demasiado en sí mismo. Y acá, hermanos, es en un punto neurálgico en el cual tenemos que cuidar nuestros corazones, cuando estamos demasiado confiados en nosotros mismos. Estamos demasiado confiados.
Cuando que creemos que por el tiempo que tenemos en la iglesia, por el cargo que ocupamos, porque, no sé, porque al compararnos somos mejores que los demás, no vamos a caer. Ese es el momento en el cual podemos estar en el límite de la cornisa. Ese es el momento. Cuando pensamos que los seminarios que tenemos, que los estudios que tenemos y tantas cosas, todo el trecho que hemos caminado con el Señor, no vamos a caer. Ese es el punto en el cual podemos caer. Yo no, dijo Pedro, estoy confiado en mí mismo. Hermanos, tenemos que ser sinceros, ese es el mayor pecado que tenemos. Si ustedes me dicen qué está en el mayor de los rankings de pecados, esa es la confianza en nosotros mismos. En el problema de querer ser nuestros autosalvadores, de salvarnos a nosotros mismos. Por eso, hermanos, el hecho de un corazón que no confía en sí mismo, ¿saben cuál es la contracara de un corazón que no confía en sí mismo? Trata de estar siempre en la palabra del Señor, orando. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor? Para que los discípulos no se escandalicen en la noche que iba a ser entregado, dijo, velen y oren para no entrar ¿en qué? En tentación. Se dan cuenta que ellos no podían estar confiados en sí mismos, porque si estaban confiados en sí mismos, iban a caer. Sin embargo, el Señor le dice, velen y oren. Entonces, hermanos, un corazón que está guardado es un corazón que reconoce el pecado, que reconoce lo que hay, lo oscuro de su corazón. Yo creo que esa es una de las marcas de ser un discípulo de Cristo. Si usted me pregunta cuál es una marca, la marca de ser un discípulo de Cristo es que cuando se mira a sí mismo y mira para adentro, se asusta. Hermano, yo miro mi corazón, si yo me pongo a ser medio retrospectivo con mi corazón, vieron como los monjes tibetanos, y estoy tranquilo y empiezo a mirar todo, hermano, yo salgo espantado de lo que veo ahí, soy sincero. Por eso, en medio de la tentación, hermanos, yo no puedo estar confiado en mí mismo, tengo que estar confiado en su palabra, tengo que estar confiado en la oración, tengo que estar confiado en los medios de gracia. Es necesario que venga el domingo. Es acá donde me fortalezco, donde la palabra del Señor me predica. Es uno de los puntos en los cuales yo no soy individualista y confío en mí mismo. ¿Por qué muchas veces tengo que confesar mi falta, mi pecado, decirle a un hermano que me ayude, que sea una guía para mí, que sea alguien que me controle, de abrirle mi corazón y decirle estoy pasando por esta tentación? ¿Qué hago cuando hago eso con un hermano o una hermana y le digo me está costando esto, estoy siendo vencido, estoy siendo escandalizado por este pecado y le abro el corazón a un hermano? ¿Saben lo que estoy mostrando en ese momento? Humildad. Que no estoy confiando en mí mismo. Porque si confío en mí mismo voy a caer. Entonces, hermanos, la radiografía del corazón de Pedro nos dice que Pedro no creyó a la palabra del Señor. Pedro veía el pecado en los demás y al compararse él se veía mejor, pero no se daba cuenta que unas horas después él iba a estar también en el precipicio y cayó también. Y Pedro confiaba demasiado en mí mismo. Ahora, en sí mismo, ahora cuando preparaba este mensaje me era imposible, porque a veces nosotros nos vamos simplemente a las enseñanzas morales como las de Pedro, que son importantes en este texto, pero me era imposible no focalizar en el pastor, en la misericordia del pastor. Porque hay un texto que quizás, o uno de los versículos que hemos pasado por largo, que es uno de los más esperanzadores. Cuando nosotros fuimos al libro de Zacarías, vimos que el Señor estaba diciendo que iba a restaurar su pueblo a través de la herida del pastor. El Señor los iba a restaurar. Y hermanos, esta gente, Pedro y los discípulos, una hora más iban a ser quebrantados por el pecado. Unas horas más iban a saborear el polvo de la derrota, iban a caer. Unas horas más iban a tener esa sensación que muchos de nosotros hemos tenido muchas veces después de caer. Los discípulos iban a tener esa sensación de vergüenza, esa sensación de indignidad, esa sensación de desconcierto que muchos de nosotros tuvimos después de la caída. Ellos la iban a experimentar. Sin embargo, el pastor les da una esperanza gloriosa. Porque ¿saben qué? A los que son del Señor, que son ovejas de su prado, a los que son parte de su pueblo, los que son ovejas, como les dije antes del pastor, el pastor nunca les deja en banda. Pueden caer, pueden tropezar, pero el pastor siempre les va a ir a buscar y les va a restaurar. Esa es una de las gracias de la misericordia del Señor. Por eso en el versículo 32, que es uno de los versículos que quizás hemos pasado por alto, hay una esperanza gloriosa.
Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Dos cosas interesantísimas. Una promesa, dos promesas en realidad, la de resurrección y la otra de un encuentro con él. Yo creo que los discípulos estaban tan ensimismados en sí mismos, estaban tan prestando atención en el yo, que ese es un problema muchas veces que nosotros tenemos. Por eso el Evangelio quiere sacarnos del yo. Los discípulos estaban en el yoísmo. Cuando el Señor les plantea algo, dice, yo no. Ese es el gran problema que nosotros tenemos del vestigio del pecado. Es que siempre todo gira alrededor nuestro. Y eso hace que no le demos la gloria a Dios. El Evangelio es diferente. Todo gira alrededor de Él, porque nos conviene. Y ahora vamos a ver que todo gira alrededor del Señor, nos conviene. Y ellos estaban tan ensimismados, tan pensando en ellos, que seguramente dejaron pasar de largo esta promesa. El Señor le está diciendo algo que venía diciéndoselos veladamente en algún punto. Pero acá se los dice claro, yo voy a ser entregado unas horas y voy a resucitar. ¿Cuándo resucite? Le dice. Ellos ni pensaron esa palabra. Quedó ahí como escondida. Pero tiene tanto peso específico esa palabra cuando yo resucite. Hermano, porque la única esperanza para discípulos heridos por el pecado, discípulos propensos a caer, discípulos tan débiles con nosotros, es la resurrección de Cristo entre los muertos. Es la única esperanza que tenemos. Cristo murió y resucitó como sello de Dios. La resurrección es un sello de Dios. Él mostró que Él tiene el mismo poder de Dios en la resurrección, que Él es Dios, de que Él no fue vencido por la muerte. Y que como Él venció, nosotros podemos vencer también. Así que le dice en esperanza, cuando yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Y por qué es importante que vaya a Galilea delante de ellos? Bueno, lo que iba a acontecer en Galilea está todo redactado en el capítulo 21 del libro de Juan, lo que iba a pasar en Galilea, pero es importante. Él le dice, yo iré delante de vosotros a Galilea. En Galilea se da la escena de la gran restauración del Maestro, pero que es Dios, ya resucitado, y sus discípulos traicioneros. Es en el capítulo 21 de Juan donde dice que Jesús les espera a los pescadores que ya habían ido a hacer sus vidas. Habían traicionado a Jesús diciendo, no le conozco, porque alguno solamente pone el foco en Pedro y dice, mira, Pedro con una muchacha, antes que el gallo cantara 2 veces, le negó 3 veces, antes que cante el gallo, y uno enfoca solamente en Pedro como un traidor. Pero hermanos, si somos honestos, ¿cuántas veces en el día nosotros también traicionamos al Señor? Pero nosotros ponemos el foco solamente en Pedro, pero todos los discípulos fueron a hacer su antigua vida. Y el Señor le está diciendo, yo iré delante de ustedes a Galilea. Y en Galilea se da el hecho de que ellos estaban pescando y el Señor le prepara un almuerzo de pescado y pan en la orilla para invitarlos a ellos cuando vienen. Y se da el gran encuentro de restauración con Pedro, ¿ahí se acuerdan? Y es glorioso. Y no me quiero adelantar porque en unas semanas veremos también esto, pero Pedro le dice, todos ellos se van a escandalizar, pero yo no. ¿Y se acuerdan en el encuentro de restauración de Jesús con Pedro, que era su oveja? Recuerden, siempre el Señor restaura sus ovejas. Sus ovejas pueden caer. Sus ovejas pueden estar en un tal estado de vergüenza, de decir, ¿cómo pude hacerle esto yo al Señor? Pero el Señor siempre va a aparecer y te va a restaurar. Siempre. Y el Señor aparece al Pedro que dijo, todo esto te van a abandonar, pero yo no. Le dijo, Pedro, ¿me amas más que esto? Y ahí Pedro ya no se comparó. Porque él sabía el pecado que había y la oscuridad de su corazón. Dijo, Señor, tú sabes que te amo. No le dijo, yo te amo más que esto. Simplemente le dijo, tú sabes que te amo. Así que en Galilea se da la escena de la restauración de Jesús con sus discípulos. Van a caer, tienen un corazón oscuro, tienen un corazón propenso a olvidarse de mí, tienen un corazón propenso a compararse con otros, tienen un corazón propenso a no escuchar mis palabras, como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, sin embargo son míos. Y yo les voy a restaurar. Esa es la gran esperanza, hermanos, que tenemos. Así que, por eso, en 1 Pedro, capítulo 2, 25, es glorioso. Yo no tengo tiempo, hermanos, pero hay un montón de pasajes. Pedro
Pedro había escuchado esto en primera escena, de que el pastor iba a ser herido, las ovejas se iban a dispersar. Después el Señor le dice a Pedro, ama mis ovejas, pastoréala. Y hubo mucho tiempo en el cual Pedro aprendió, y después en las cartas uno ve que ya es un pastor responsable, crecido y maduro, y hay un montón de referencias de pastores y ovejas en Pedro. En primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículos 25, dice, vosotros eras como oveja descarriada, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro sabe que Cristo, el que le restauró, el que él negó y que tropezó, era el pastor y obispo de vuestras almas. Él es tu pastor, él es el obispo de tu alma, de mi alma, aunque muchas veces puedas caer y tropezar. Para terminar, ¿cómo se pueden unir estas dos escenas? La profecía de Zacarías y la negación o el tropiezo de los discípulos, pecando en contra de su Señor, siendo infieles y desleales. ¿Cómo se pueden unir? Bueno, yo quiero decirle una cosa, hermanos. Tu corazón no es muy desigual al de los discípulos. Y vos conocés tu experiencia diaria. Y vos sabés lo que muchas veces cuesta. Y vos sabés lo que hay en tu corazón. Conocés muchas veces esa división que hay en cada uno de nosotros de por un lado saber que somos pecadores y por otro lado ser tan orgullosos de pensar que nosotros no podemos caer. Esa dicotomía está en nosotros muchas veces. Convive adentro de nosotros. Y quizás en esta mañana estés pensando que no sos muy diferente a los discípulos y es más, esté viniendo la ficha de algunas situaciones en las cuales te comportaste delante de tu Señor igual que ellos. Quizás hoy, en este mismo momento, sentado ahí pensando en tu mente, estés en una situación en la cual estás con completa desesperanza. Porque decís, Señor, ¿por qué hice esto? Tu única esperanza de gracia y de misericordia es que el pastor fue herido por tus pecados. En el libro de Génesis dice que el hombre, después de pecar, fue sacado del huerto y le fue sacado el árbol de la vida. Y en el camino del árbol de la vida, que ya el hombre estaba prohibido, dice que había una espada ardiente que serpenteaba en el camino para que el hombre no pueda pasar a donde estaba el árbol de la vida y comer del árbol de la vida. Había una espada, por lo cual el hombre no podía pasar. Esa es la espada de la justicia de Dios, que debería haber fulminado al hombre. Pero en el texto de Zacarías y en el Nuevo Testamento nosotros vemos que la espada de la justicia de Dios cayó sobre el pastor, para que no recaiga sobre nosotros. Y cada vez que vemos esta verdad tan gloriosa del Evangelio, por eso le decía que el Evangelio es glorioso cuando no lo centramos en nosotros mismos. Porque esa es la piedra en el zapato que tenemos. A veces somos muy yoístas. Y ese yoísmo nos lleva a una efervescencia tan grande de pensar en nosotros mismos, pero después también nos hace caer. Porque la única esperanza está en nosotros mismos. Sin embargo, cuando el Evangelio sale de nuestro centro y se deposita en Jesucristo, al igual que los discípulos en aquella noche, es la única esperanza que tenemos. ¿Cuál es tu esperanza? Si sos un traidor, una traidora, si te sentís insuficiente, ¿cuál es tu esperanza si sentís vergüenza de tu corazón? Es que la espada de la justicia de Dios cayó sobre Jesucristo. Y esa es tu única esperanza en esta mañana. Si te sentís igual, avergonzado igual que Pedro, no puedes hacer más nada que pedirle misericordia al Señor. Y como el Señor cargó todos los pecados en su Hijo Jesucristo, está dispuesto a perdonarte y a restaurarte cualquiera haya sido su caída. No por vos, sino por su misericordia.